Bienvenidos a la clase de Física General. El día de hoy vamos a resolver ejercicios de fluidos. Recordando que en fluidos estudiamos el principio de Arquímedes, principio de Pascal, ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli. Adicionalmente vimos las definiciones de presión y densidad. Todo eso es fluidos. Todo eso vimos en la clase anterior. Entonces, la primera parte corresponde, o en este caso el problema número 1, corresponde a la presión que ejerce un fluido sobre su cuerpo cuando usted se encuentra sumergido en él. Y el ejercicio dice así: en el lago de Yohoa, un biólogo hace una exploración sumergiéndose en el lago con su equipo de buceo en su parte más profunda. Si este biólogo se sumerge a 27 metros de profundidad en el lago, ¿qué presión experimenta únicamente al agua? Debido únicamente al agua. Inciso B, ¿cuál es la presión absoluta o total a la profundidad que se encuentra el buzo? Inciso C, si el casco del buceador tiene un vidrio circular en la careta de 10 centímetros de radio, ¿cuál es la fuerza del agua sobre el vidrio? Recuerden que esta presión ejercida sobre su cuerpo sería como una fuerza que se aplica y que trata de comprimirlo a usted. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de los submarinos, estos se diseñaron para sumergirse a ciertas profundidades, pero si se sumergían todavía más profundo de lo que fueron diseñados, la presión intentaba compactar ese submarino y bueno, la estructura no iba a resistir y se iba a empezar a introducir el agua y ahogando a toda la tripulación. Entonces, esto es debido a la presión que ejercen los fluidos. Bien, inciso A. Vamos a copiar los datos. Y nosotros tenemos, el primer dato es la profundidad. Podemos representarlo con la letra H. Y es igual a 27 metros. Sabemos que el lago de Yohoa es un lago de agua dulce. Entonces la densidad para el agua dulce, es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto es algo que usted debe saber. Este es un dato ya dado, ¿sí? Es un dato de las tablas y es un dato que vamos a estar usando de forma recurrente. Así que lo ideal es que se lo maneje de memoria. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Quiere decir que cada metro cúbico de agua tiene 1000 kilogramos, ¿sí? de masa. Bien, ahora encontremos entonces la presión debido al agua. La presión debido únicamente al fluido es la presión manométrica. Si recordamos la clase anterior, habíamos estudiado que hay tres tipos de presión. Existe la presión atmosférica que era 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y existía también la presión manométrica. En este caso es la presión que ejerce el fluido. Esta presión que ejerce el fluido es igual a la densidad del agua por el valor de la gravedad por la profundidad a la que está sumergido. Haciendo ese cálculo tenemos 1000 kilogramos por metro cúbico
por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver. Por 27 metros, que es la profundidad. Entonces, hacemos este pequeño cálculo. Hacemos este cálculo, sería 1000 por 9.8 por 27. Y entonces la presión que ejerce únicamente el agua es de 200. Se me fue el número. 264.600 pascales. 264.600 pascales. Esto es equivalente a decir 2.646 por 10 a la 5 pascales. Ya escrito en notación científica. Entonces, este es el inciso A. La presión ejercida únicamente por el agua. Vamos ahora al inciso B. El inciso B pregunta la presión absoluta. En este caso, la presión absoluta, recordemos que era la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, que en este caso es la ejercida por el fluido. Entonces, esto será, la presión absoluta será la presión atmosférica 1.013 por 10 a la 5 pascales más 2.646 por 10 a la 5 pascales entonces 1.013 más 2.646 la presión les da un total de la presión absoluta será 3.659 por 10 a la 5 pascales. Es decir, la presión absoluta será de 365.900 pascales. Vean ustedes, el inciso B, piden la presión absoluta, entonces sumamos la presión atmosférica y sumamos la manométrica. Bien, vamos entonces ahora a resolver el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? Dice así. Si el casco del buceador tiene un vidrio circular en la careta de 10 centímetros de radio, ¿cuál es la fuerza del agua sobre el vidrio? Acuérdense que, inciso C, cuando usted entonces está bajo el agua, imagínense que este es el casco, aunque me salió un poco cuadrado. Imagínense que este es el casco del buzo
Y aquí esto es el vidrio. Este es el vidrio a través del cual el buzo puede ir viendo. Es lo que hay a su alrededor. Bueno, la presión, acuérdense que es fuerza sobre área. Entonces, sobre el área del vidrio se está aplicando una cierta fuerza. ¿Cómo podemos calcularla? Bueno, si usted conoce el valor de la presión y conoce el valor del área, entonces puede encontrar la fuerza. Vean ustedes que el área no me dan el dato del área. No me dan el dato del área, pero no me dan el dato del área, pero yo puedo calcularla. ¿Por qué? Dicen que el radio es de 0.1 metros. Bueno, el ejercicio no decía 0.1 metros, el ejercicio decía 10 centímetros. 10 centímetros, pero como ya estamos en un nivel avanzado de la clase, ya no es necesario que yo haga esa conversión, así que ya ustedes deben saber que 10 centímetros es lo mismo que 0.1 metros. Entonces ahí tenemos 0.1 metros. Y bueno, esto sí va a ser nuevo. El área de un círculo está dado por el valor pi multiplicado por el radio al cuadrado. Solo déjenme verificar que los 10 centímetros son el radio, porque también podría ser el diámetro. Ok, dice que es el radio. Como es el radio, podemos usar directamente este valor. Entonces el área sería pi, que ya... perdón. Pi, que ya es un valor dado, acuérdense, es 3.14, 15.9, algo. Ya usualmente en su calculadora aparece el botón con el símbolo pi. Ya aparece. Entonces no debería generar mayor inconveniente. El área entonces será pi por 0.1 metros elevado al cuadrado. Entonces al hacer esa multiplicación nos da que el área es de 0.031 metros cuadrados. Recuerden, la longitud se mide en metros, en cambio el área se mide en metros cuadrados y el volumen se mide en metros cúbicos. Bien, yo aquí tengo el área ya. La presión, en este caso la presión absoluta, es igual a la fuerza sobre el área. Yo estoy en este caso buscando la fuerza que actúa sobre el casco. Entonces, la fuerza deberá ser igual a la presión multiplicado por el área. La presión ya la había encontrado en la presión ya la había encontrado en el inciso B, 3.659 por 10 a la 5. 3.659 por 10 a la 5 pascales. Multiplicado por 0.031 metros cuadrados. Vamos a hacer esta multiplicación. Y tenemos una fuerza de 11
11.342.9 newtons. Ok, note usted que tenemos aquí una gran fuerza aplicada sobre este vidrio, y es por eso que los vidrios de los cascos de los buceadores son vidrios gruesos de un par de centímetros, de varios centímetros de grosor. Esto es para que no se quiebren, para que no se rompan al experimentar esta fuerza. Bien, ahí terminaría este ejercicio. Vamos ahora con el siguiente. Vamos a resolver uno con la ecuación de continuidad. Bien, entonces dice el ejercicio así. Supongamos que una manguera colocada en el jardín tiene un área transversal de 6 centímetros cuadrados, por donde circula agua con tasa de 66 centímetros cúbicos por segundo. Al colocar una boquilla en su extremo de 1 centímetro, cuadrado, a 10 metros de altura sobre el grifo, determine la rapidez del flujo a través de la manguera y de la boquilla. La diferencia de presiones entre esos dos puntos. Ok, bien, estos ejercicios así, este ejercicio así es un problema de la ecuación de continuidad. Es la que trata, es la que tiene que ver con los flujos de fluidos líquidos, fluidos en movimiento. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de continuidad y vamos a utilizar también la ecuación de Bernoulli para el inciso B. ¿Qué vamos a hacer notar? Ok, vamos a hacer notar que tenemos los siguientes datos. Como ya me están dando los centímetros cuadrados, los valores que yo tengo aquí son las áreas. Entonces, el área transversal 1, llamémosle 1, es la de 6 centímetros cuadrados. El área transversal 2 es la de 1 centímetro cuadrado. Y esta tasa de 66, centímetros cúbicos por segundo, esta tasa es el caudal, la tasa de flujo, la cantidad de agua que está pasando por cualquier punto de la manguera, ¿sí? En ese tiempo. Entonces, yo lo representé la vez pasada con la letra Q de caudal. Obviamente caudal no se escribe con Q, pero así se representa en muchos libros. Entonces, el caudal son 66 centímetros cúbicos de agua por segundo los que se mueven por esa manguera. Por lo tanto, yo no necesito, a mí no me sirve el dato de los 10 metros de altura. Ok, sí, hay una diferencia de
vamos a decir que la altura 1 es 0 metros, estamos en la referencia, y que la altura 2 es de 10 metros. Yo no necesito los datos de la altura para el inciso A. La rapidez de flujo a través de la manguera y de la boquilla. El inciso A se resuelve únicamente con la ecuación de continuidad. ¿Qué dice la ecuación de continuidad? Dice que el caudal, que es igual al área 1 por la velocidad 1, la rapidez 1, también es igual al área 2 por la rapidez 2. ¿Sí? Yo en este caso conozco las áreas y el inciso A me pide encontrar la rapidez en cada punto de la manguera. Entonces, para encontrarlo, yo aprovecho que ya conozco el caudal. El caudal ya lo conozco. De manera que área 1 por la rapidez del fluido 1 en el punto 1 es igual al caudal. Esto quiere decir entonces que la rapidez del fluido 1 deberá ser igual al caudal dividido entre el área 1. El área 1 estaba multiplicando, pasa a dividir. De manera que la rapidez en el punto 1 es 66 centímetros cúbicos por segundo dividido entre 6 centímetros cuadrados. Tenemos entonces 66 dividido 6, esto nos dará 11. 11 centímetros por segundo. Esa es la rapidez que lleva el agua. Esa es la rapidez que lleva el agua en ese punto de la manguera. 11 centímetros por segundo. Acuérdese que en un sistema internacional de unidades sabemos que 100 centímetros hacen 1 metro. Esto le queda 0.11 metros por segundo. Ahí ya tenemos la rapidez 1. Para encontrar la rapidez 2, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. El área 2 por la rapidez 2 es igual a la tasa de flujo, es decir, es igual al caudal. De manera que la rapidez 2 es igual al caudal dividido entre el área 2. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, el caudal es el mismo, los mismos 66 centímetros cúbicos de agua pasan por segundo, pero esta vez están pasando por un área que es menor. El área 2 es de 1 centímetro cuadrado. El área 2 es de 1 centímetro cuadrado, vea usted, es más pequeña todavía. Por lo tanto, el agua debe fluir más rápido, porque yo quiero siempre que los 66 centímetros cúbicos por segundo vayan pasando por ahí. Entonces, la rapidez que lleva el agua en ese punto es de 66 centímetros por segundo. Y si hacemos la conversión, 100 centímetros tienen 1 metro. Esto es igual entonces a 0.66 metros por segundo. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Repito. Sí, Ok. Bien, entonces hay que tener este ejercicio, el de la ecuación de Bernoulli. Recuerden ustedes que la ecuación de Bernoulli es aquella ecuación que es bastante grande. Entonces, suele ser el ejercicio que todo el mundo deja para el final porque es el que da más miedo.
Y es normal que sea así, no se preocupen. No se preocupen, es muy normal que esto sea así. El inciso A, si se fijan, solo es eso, solo es hacer una división, no es más, solo es la división que va a hacer. Que la tiene que hacer 2 veces, pero bueno, ni modo, la tiene que hacer 2 veces. Ahora bien, vamos al inciso B. Vamos al inciso B. La boquilla donde o sea, la manguera viene, digamos, la manguera viene del primer piso y sube hasta el tercer piso, más o menos a 10 metros de altura. Y en la boquilla de la manguera, que está a 10 metros, es donde está fluyendo el agua a mayor rapidez. Ok, vamos al inciso B, que me pide la diferencia de presión entre estos dos puntos. Vamos a copiar entonces primero la ecuación de Bernoulli. Recordemos la ecuación de Bernoulli. Ahora, por principio de Bernoulli, yo les había explicado que los aviones pueden volar porque la presión por por debajo del ala es mayor que la presión por arriba del ala. Por esto es que los aviones pueden volar. El avión cuando se mueve, pues a través del aire, pasa la misma cantidad de aire por arriba y por abajo del ala, pero para que el ala, pero para que el avión pueda volar, el aire que va por arriba del ala viaja más rápido que el aire que va por debajo del ala, y por eso el avión vuela. Entonces, por esto es que los aviones vuelan. Entonces, eso fue el descubrimiento de Bernoulli, que si donde el fluido va más rápido, está a una presión menor. Ese fue el hallazgo de Bernoulli. Ecuación lleva tilde, por cierto. Bien, ¿qué dice la ecuación entonces? La ecuación dice que la presión 1 más 1/2 de la densidad por la rapidez del fluido 1 elevado al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión en el punto 2 más 1/2 de la densidad por la rapidez 2 elevado al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura del punto 2. Aquí, ok, está aquí, como el ejercicio es una manguera vertical, entonces aquí hay que tomar en cuenta las alturas, ¿sí? La ventaja es que la primera, Y1, si ustedes se fijan en la parte de arriba del ejercicio, Y1 es 0. Yo definí que aquí estuviéramos a una altura 0. Como yo definí que ahí la altura fuera 0, yo puedo eliminar este término. Este ya no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? Ya no lo tomamos en cuenta. Y entonces, lo que me piden calcular a mí es la diferencia de presiones. Puede ser presión 1 menos presión 2. Si yo mando esta presión al otro lado a restar, ¿sí? Y yo voy a mandar el 1/2 de la rapidez, 1/2 de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado, yo lo mando al otro lado a restar. La presión 2 yo la mando al otro lado a restar también. Y entonces esto nos va a quedar así. Presión 1 menos presión 2, y del otro lado del igual lo que nos va a quedar es 1/2 de la densidad por la rapidez 2 elevada al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2 más 1/2
perdón, más no, es menos, menos, aquí, menos 1/2 de la densidad por la rapidez 1 elevado al cuadrado. Y ahora sí, a esto se refiere el ejercicio cuando habla de la diferencia de presiones. Si yo lo escribo como P1 menos P2, presión 1 menos presión 2, eso es una diferencia de presiones. Como el agua se mueve más lento en la parte de abajo que en la parte de arriba, la presión abajo es mayor que la presión arriba y por lo tanto el agua sube. Porque la presión abajo es mayor que la de arriba, el agua sube. Si la presión arriba fuera mayor que la presión de abajo, entonces el agua no subiría, sino que su tendencia sería a bajar más bien. Entonces, bien, diferencia de presiones. Presión 1 menos presión 2. A mí no me interesa saber, ojo, no me interesa saber el valor individual de ellas. No, eso no es lo que piden. Piden el valor de la resta, ¿sí? Lo que queda después de hacer esta resta. Entonces, esto será 1/2 por, hablamos de agua, entonces son 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la rapidez 2 al cuadrado, que era el 0.66 metros por segundo al cuadrado. Ojo, todo aquí está en unidades del sistema internacional. Tome en cuenta eso. Todo aquí está en unidades del sistema internacional. Entonces acá tenemos el primer término más los 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, que es 9.8 por metros sobre segundo cuadrado, por la altura 2, que son los 10 metros, menos 1/2 por de nuevo, los 1000 kilogramos por metro cúbico, 1000 kilogramos por metro cúbico, por la rapidez 1 elevado al cuadrado. La rapidez 1, acuérdense, era 0.11 metros sobre segundo y esto va elevado al cuadrado. Ahora bien, vamos a hacer todo este cálculo. Entonces es un poco grande, yo lo sé, pero bueno, la ventaja es que no es muy complicado. Solo recuerde que la rapidez va elevada al cuadrado. Esto es lo que se olvida durante el examen. Si yo coloco 4 ejercicios de ecuación de Bernoulli, por lo menos en 2 se les va a olvidar elevar la rapidez al cuadrado, así que tenga mucho cuidado con esta parte. Bien, hacemos 0.5, 1/2 por 1000 por 0.66 elevado al cuadrado, más 1000 por los 9.8 de la gravedad por los 10 metros de altura, menos el 1/2 por 1000 por los 0.11 elevado al cuadrado. Esto nos dará que la diferencia de presiones, es decir, la presión 1 menos la presión 2, es igual a 98.211.75 pascales. ¿Qué significa que sea positiva? Quiere decir que la presión en la base del tubo es mayor que la presión a 10 metros de altura, y como es mayor la presión de abajo, el agua sube. Si este valor hubiera sido negativo, quiere decir que el agua no subiría. ¿Sí? Bien, jóvenes, vamos a quedarnos el día de hoy por aquí. Vamos a detener la grabación.